Cuando se cansaron de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para clavarlo en la cruz. Los soldados salieron con Jesús. En el camino encontraron a un hombre llamado Simón, que era del pueblo de Cirene, y obligaron a ese hombre a cargar la cruz de Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron vino mezclado con una hierba amarga, la cual servía para aliviar los dolores. Jesús lo probó, pero no quiso beberlo. Los soldados clavaron a Jesús en la cruz y luego hicieron un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con su ropa. También colocaron un letrero por encima de la cabeza de Jesús para explicar por qué lo habían clavado en la cruz. El letrero decía: "Este es Jesús, el Rey de los Judíos". Junto con Jesús clavaron también a 2 bandidos y los pusieron uno a su derecha y el otro a su izquierda. Luego los soldados se sentaron para vigilarlos. La gente que pasaba por allí insultaba a Jesús y se burlaban de él, haciéndole muecas y diciéndole: "Tú dijiste que podías destruir el templo y construirlo de nuevo en 3 días. Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz". También los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del pueblo se burlaban de él. Decían: "Este salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Dice que es el Rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él. Dijo que confiaba en Dios y que era el Hijo de Dios, pues en verdad Dios lo ama, que lo salve ahora". Y también insultaban a Jesús los bandidos que fueron clavados a su lado. Estoy leyendo para ti Mateo 27, del 37 al 44. Y es importante que leamos la palabra de Dios porque regresando a ella entendemos un poco más, entendemos cada vez más el corazón de Dios. Cuando abrimos la Biblia es para escuchar justamente el corazón de nuestro Dios. Y en este texto que acabamos de leer, lo que escuchamos es que Dios amó tanto al mundo que murió por el mundo. Como dice el pastor Max Lucado, Dios te amó tanto que prefirió morir a vivir sin ti. Él podía haber vivido muy tranquilo y muy bien en su gloria sin necesidad de pasar por este Vía Crucis. Él podía haber estado muy pleno, muy feliz y muy satisfecho sin necesidad de ningún tipo de estas cosas tan salvajes, tan atroces, tan mordaces, tan llenas de ira y furia que los humanos expresaron contra el Hijo de Dios al clavarle en una cruz. Él podía estar sin ti, Él podía estar sin mí, pero Él prefirió morir a vivir la eternidad sin nosotros. Ahora, eso no quiere decir que porque vio algo tan valioso en nosotros que entonces decidió morir. No, la Biblia no parte de ese punto de vista. La Biblia parte de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, a su Hijo unigénito. Y entonces, cuando Dios ama a una persona, cuando Dios ama a los pecadores como nosotros, y cuando nosotros recibimos ese amor, es que entonces se hace realidad todo ese valor que Dios quiere dar a nosotros. Pero antes del amor de Dios, sin el amor de Dios, la humanidad no tiene ningún valor. Pierde todo su sentido y pierde toda su dirección. Se desenfoca totalmente del propósito para el que fue creado y termina
en una labor de autoadoración, en un crimen llamado idolatría, cuando los egos de las personas, cuando el yo se pone en el trono del mundo y en el trono de cada corazón, como en el trono de tu propio corazón, y entonces hacemos a un lado a Dios de la ecuación. Hace unas semanas leíamos la historia de Adán y Eva. Justamente eso fue el punto, sacar a Dios de la ecuación. Y entonces, cuando se saca a Dios de la ecuación, todo lo demás se vuelve lo de menos. Todo lo demás pierde su valor. Aún el ser humano deja de ser humano. Se bestializa, se deshumaniza. Mira a las personas sin Dios. Voltea a tu alrededor. Míralos cómo avanzan por la vida. Míralos cómo van, persiguiendo, como dice el Eclesiastés, persiguiendo el viento. Y dice el autor de Eclesiastés que él se dedicó a hacer construcciones majestuosas, se dedicó a encontrar tesoros, se dedicó a tener amores de las mujeres, se dedicó a leer libros y luego llega a la conclusión, pero eso era como correr tras el viento. Bueno, cada persona que no tiene como referente a Jesús y que no tiene a Jesús en su vida y que el sacrificio de Jesús no le importa o es nulo para él o ella, entonces esa persona vive en un correr tras el viento. Suena ridículo, ¿cierto? Tú no te levantas por la mañana y te pones a correr tras el viento y dices, voy a atrapar el viento. Parece tonto, ¿verdad? Parece ridículo. Pero así de absurda es la vida de alguien que quiere sacar, que intenta sacar a Dios de la ecuación. ¿Y sabes qué es lo más espantoso? Que a Dios no lo podemos sacar de nuestra ecuación. Él nos hizo, dice el Salmo 100, y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. De tal manera que cuando perdemos de vista que nosotros nacimos para Él, que nuestra fuente de vida, sustento y existencia radica en Él, entonces, si no nos damos cuenta de eso y si no lo queremos tomar muy en serio, entonces estamos totalmente en un desenfoque y en una situación de total pérdida. Pero es aquí donde Jesús hace su aparición y su entrada en la tierra. Una entrada triunfal, aunque no se manifestó en ese momento como un rey, pero llega en la presencia de un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, sufriente, débil, y que es asesinado en una cruz como un criminal. El texto que acabamos de leer dice que crucificaron a su lado a dos bandidos, uno a su derecha y uno a su izquierda. Y allí está Jesús en la cruz, prefiriendo morir a vivir sin ti, a vivir sin mí. Por eso es que es tan importante voltear hacia la cruz, ver al crucificado y caer de rodillas ante Él y pedirle perdón por las tantas veces en que tú y yo hemos puesto a nuestro ego en el trono de nuestra existencia. Hemos puesto a nuestro yo como amo y señor de todo. Y el ego y la soberbia se conjuntan y se hace un caldo de cultivo brutalmente perverso. Pero cuando venimos a la cruz, cuando vemos al crucificado y le pedimos perdón, entonces
nuestra historia toma un rumbo diferente. Nuestra historia empieza a caminar a tono con lo que Dios diseñó, que fuéramos para Él, que le perteneciéramos, que Él quería tener una familia y que tú y yo pudiéramos pertenecer a ella. Así que, ¿qué tal si nos abrimos a ese amor, a esa compasión, a esa bondad del crucificado y le pedimos que nos lave con su amor y con su sangre y que nos perdone y que nos haga una nueva creación? Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga.